Imaginemos que aquí tengo una luxación acromioclavicular. Si nos ponemos a ver, clavícula la veo bien, ¿cierto? No está fracturada. Acromion, ¿cómo lo veo? Bien, no está fracturado. ¿Cómo veo la apófisis coracoides? Súper bien. ¿Qué es esta imagen que se nos ve acá? La espina de la escápula, ¿cierto? Que yo les decía que es demasiado importante porque ahí se me insertan variedad de músculos, ¿listo? Y el otro es que es el húmero. Entonces yo me pongo a ver y yo le digo, señora, a ver, ¿usted qué será lo que le duele? Entonces, mira la fractura, no está fracturada. Entonces para eso es importante reconocer que hay deformidades tan grandes que uno dice, bueno, el señor no está fracturado, pero tiene una luxación. Y es que normalmente este espacio no debe medir más de 5 milímetros. A usted le mide más de 5 milímetros, está luxado. Yo no veo ahí la luxación porque ¿cómo hago para ver ligamentos? No lo puedo ver. Pero sin embargo existe una distancia superior a 5 milímetros, el paciente está luxado. Al paciente no le va a interesar si es una luxación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Le va a interesar de que usted le calme el dolor, lo mande al ortopedista y el ortopedista ya le haga la clasificación, le haga lo que le tiene que hacer, lo va a llevar a la cirugía y demás. Listo, entonces es importante ahí esa medida. Mire aquí también observemos donde vemos el acromio, aquí la clavícula y aquí hay por lo menos 1 centímetro de diferencia. Entonces, señor, usted está luxado, pero no tiene fractura. Entonces, ¿qué tuvo? Y hay un problema pues en los ligamentos y ya eso lo resuelve el ortopedista. Este paciente llega a urgencias, me pongo a mirarlo, no tiene fractura, pero ¿por qué estará deforme? Y obviamente el paciente aquí, si nos ponemos a ver el tejido blando, el paciente está deforme, parece aquí como si tuviera una hombrera mal puesta. Nos vamos a poner a mirar y cuánto está el espacio entre el acromio y la clavícula, más de 3 centímetros por ahí. Entonces ya tiene una luxación completa, pues grado 3 de esa articulación acromioclavicular. ¿Hasta ahí claros? Bueno, entonces vamos a seguir con ese húmero proximal. Entonces ya hablamos de lo que era la escápula, ya hablamos de lo que era la clavícula. Luego uno le trata el dolor, pues uno remite al radiólogo, le trata el dolor y lo inmoviliza, pues le manda. No, lo manda al radiólogo, lo remite al radiólogo, no. El radiólogo le interpreta la radiografía, pero es que en los pueblos no hay radiólogo, ¿cierto? Entonces yo interpreto la radiografía y lo mando para ortopedia. Pero pues digamos que Lo inmovilizo, pues le pongo un cabestrillo y ya lo mando. Bueno, entonces el húmero proximal. Entonces el húmero es uno de los huesos más largos que tiene el cuerpo y de ahí la importancia porque se fractura frecuentemente y principalmente en ancianos, ¿cierto? Los ancianos pierden densidad de la densidad ósea y por lo tanto tienden a caerse y de una fractura de húmero súper frecuente entonces en ancianos. Importante reconocer del húmero que tiene una cabeza, que tiene un cuello anatómico y que tiene un cuello quirúrgico. Para uno saber y reconocer cuál es el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, es que el cuello anatómico es el primer cuello del hueso como tal. Y el quirúrgico es el que le sigue y el que con más frecuencia se fractura. Por eso lo denominamos cuello quirúrgico. Porque si nos ponemos a ver acá, está la cabecita y aquí es el primer cuello, pero mira que no está tan disminuido el diámetro acá que como acá. Entonces, ¿dónde tiende a fracturarse más el húmero? En el cuello quirúrgico. Entonces, tiene una cabeza, un cuello anatómico que era el que les decía, un cuello quirúrgico, tiene tubérculo mayor y un tubérculo menor que es indispensable para la inserción de los 4 músculos del manguito rotador, ¿cierto? Que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor y el subescapular menor y subescapular. ¿Listo? Y importante reconocer entonces que los huesos largos se dividen en diáfisis y en epífisis, ¿cierto? Epi, o sea superior o inferior, porque hay epífisis superior e inferior, y una diáfisis. Y como todo en radiología, o como todo en anatomía, se divide en tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Cualquier hueso largo, ya yo no me acuerdo qué queda ahí, qué pasa por ahí, grande. Ah, bueno, usted tiene una fractura en el tercio superior de la diáfisis. Entonces, es importante reconocer eso porque uno a la hora de estar en un pueblo, reconocer cualquier radiografía o lo que sea, a nosotros pues no se nos queda qué pasa por aquí, que la ve deltoidea, no. Entonces, tercio superior, medio e inferior. Bueno, entonces proyecciones ya como tal de la articulación del hombro existe. La AP, o sea la anteroposterior normal, la AP verdadera de hombro y la axilar.
Entonces resulta que usted está en el pueblo haciendo su rural y le llega un paciente con un trauma de hombro. Usted lo toca y no le siente como ninguna deformidad como grande, ¿cierto? Le pide una AP de hombro, empieza uno a interpretarla y no tiene ni idea, porque la AP que uno pide en hombro se le superponen altísimas densidades, entonces es muy difícil de interpretar. Entonces quiero que les quede claro que cuando uno vaya a pedir una de hombro, queda mejor si pide una AP verdadera de hombro, que el paciente lo van a posicionar de una manera diferente para poder ver fracturas del hombro. Y la otra proyección, que es la axilar. Existen otros tipos de proyecciones, pero que en este momento no es de nuestro interés, porque necesitamos reconocer lo básico y lo grande. Entonces, lo que les decía de las medidas. Entonces, AP de hombro. Entonces vemos que, por decir algo, está fracturado aquí en la cavidad glenoidea, yo no voy a ver porque este húmero se me superpone en la cavidad glenoidea y se me van a pasar desapercibidas muchos tipos de fractura. En cambio, la AP de hombro me va a despejar toda esta cavidad glenoidea y voy a poder observar si hay fracturas de la glenoides. Entonces volvamos a recordar de nuevo que en una AP de hombro voy a ver clavícula, acromion, coracoides, cavidad glenoidea, que esta sería la espina de la escápula, el borde medial de la escápula y el borde lateral de la escápula y el húmero, ¿cierto? Con su tuberosidad mayor y su tuberosidad menor. Este sería el cuello de la cabeza del húmero y aquí estaría el cuello anatómico y cuello quirúrgico. Entonces, importante en hombro, pedirle la AP de hombro, AP verdadera, o también en otros textos y demás se denomina de Grace. Listo. Entonces la proyección AP de hombro, mire que podemos observar esta relación entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. Podemos observar con claridad si hay alguna fractura en esta cavidad que, como vimos en la anterior diapositiva, no se puede observar por superposición de imágenes. Entonces aquí observamos el borde lateral de la escápula, la espina de la escápula y el acromion por acá, clavícula, apófisis coracoides. Axilar. Importante para reconocer luxaciones anteriores o posteriores del hombro. La luxación anterior casi que tiene un diagnóstico de entrada. Uno le llega al paciente con el signo de la charretera, ¿cierto? Que es demasiado, forma casi un ángulo de 90 grados el hombro, entonces se diagnostica fácilmente. Pero en ocasiones el paciente consulta por traumas de hombro con luxaciones posteriores que se pasan desapercibidas, porque generalmente el paciente llega con movilidad del hombro pero con dolor, no llega tan limitado como llega un paciente con una luxación anterior. Si bien las luxaciones posteriores no son tan frecuentes como las anteriores, no se nos puede pasar a nosotros nunca desapercibido una fractura, una luxación posterior de hombro. Entonces para eso existe la proyección axilar. Entonces en esta posición se va a colocar el paciente, ¿cierto? Haciendo como un ángulo más o menos de 45 grados entre el tórax y el brazo. Se le va a pedir pues que esté en abducción y el rayo va a entrar cefalocaudal. Entonces aquí vamos a observar esta imagen, ¿cierto? Entonces vemos acá que podemos delimitar bien el húmero, que aquí estaría la cavidad glenoidea, que aquí estaría la clavícula, que aquí estaría el acromion, ¿cierto? Entonces, esto es lo que debemos ver normalmente. Si el húmero se desplaza hacia arriba, es una luxación anterior. Y si el húmero se desplaza hacia abajo, es una luxación posterior. Entonces vemos cómo con una sola proyección podemos hacer el diagnóstico al paciente y de una vez resolverle la situación. Bueno, entonces aquí observamos una fractura del cuello quirúrgico del húmero con compromiso hacia la cabeza del húmero. Entonces observemos aquí que es una fractura de la tuberosidad mayor que se desplaza más de 1 centímetro y que es, pues uno la pone a verse rápidamente, puede pasársele desapercibida, ¿cierto? Pero si uno ya se pone a mirar con detenimiento,
Seguimos la cortical, aquí vemos que no hay continuidad de esta cortical y aquí nos damos cuenta de la fractura. ¿Por qué se puede pasar desapercibida muchas veces? Porque conserva más o menos pues la anatomía del húmero. Pues esta fractura obvia a nadie se le va a pasar desapercibida. O sea, está completamente, se pierde la relación articular. Miremos que hasta está cabalgado el húmero sobre la cabeza, entonces está completamente deforme. Esta fractura, yo creo que hasta el portero pues le dice, mira doctora, aquí está fracturado. Bueno, miremos esta otra. Está en 3 fragmentos. Acá hay un fragmento, acá hay otro fragmento y aquí hay otro. ¿Y cuál es el que está en contacto con la cavidad glenoidea, con la articulación? Es este. Mira que toda la diáfisis se me subió casi hasta esta articulación y estos fragmentos están volados. Este paciente inmediatamente se debe remitir obviamente a ortopedia para que lo opere. Miremos esta otra, donde observamos, acá hay un fragmento que se me sale de la anatomía normal, este otro se me sale de la anatomía normal, este otro vemos que aquí sigue, aquí va la cortical y aquí ya no la podemos seguir, lo mismo que acá, y aquí hay otro fragmento. Esta está en 4 fragmentos y esta en 3 fragmentos. Bueno, entonces